Muy buenos días, hermanos, los presentes y también nuestros hermanos que están a la distancia. Un gran abrazo sincero, fraterno en Cristo Jesús. Los días domingos en la mañana, como ustedes saben, estamos desarrollando un tema muy importante, ¿ya? Muy importante porque tiene que ver con Dios, este misterio de la piedad, tan inconmensurable para nosotros, porque ninguno de nosotros podría decir que conoce en plenitud este ser insondable, ¿no es cierto?, como lo es Dios. Pero gracias a la Escritura tenemos varias lecciones que nos permiten ir comprendiendo un poco más de este Dios maravilloso que se revela en la Biblia, ¿ya? Hay muchas cosas que no tienen respuesta para nosotros, ¿ya? Y lo decíamos la otra vez, no tenemos que tener el complejo de sábelo todo. Ya en la iglesia se está dando muy fuerte todo eso, y un maestro que no pueda responder ciertas preguntas es como que no está a la altura de lo que debiera, ¿no es cierto?, ser la persona que enseña. Pero indistintamente del ministerio que cada uno tenga, sea la enseñanza, la exhortación, tenemos que decir hasta lo que está revelado, ¿ya? Como dice el libro de Deuteronomio, dice que todas las cosas que están reveladas son para nosotros, y las secretas, las ocultas, solamente le pertenecen al Señor. Leía por ahí, ¿no es cierto?, a un notable comentarista, estudioso, decía, tenemos que callar y ya estaremos frente a frente con el Señor para preguntarle todas las cosas que ahora mismo no podemos comprender. Hay muchas cosas de Dios que escapan a nuestro alcance, nuestra mente finita, limitada, y cuanto más cuando estudiamos este tema de la Trinidad, que lo iniciamos la semana antepasada, ¿no? La semana pasada tuvimos una reunión especial y ahora vamos a retomar esto que tiene que ver con la Trinidad. Hemos estado hablando, en virtud de esta pregunta que está en pantalla, ¿quién es Dios? Sus atributos básicamente, ¿cierto? Hemos hablado de su soberanía. Él está sentado en un trono, no es un Dios pequeñito, no es un Dios manipulable como nosotros a veces lo concebimos. Además que vimos algunas aristas y atributos de Él que nos aterran, por decir así, en lo natural, a eso me refiero. Por ejemplo, su justicia, su implacable justicia, su ira, su indignación por causa del pecado. Y también vimos otro atributo de Él que también nos deja con la boca abierta, es su santidad, que es presentada en un superlativo, ¿cierto? Santo, santo, santo. Es tan santísimo el Señor que todavía no nos preguntamos cómo quiso salvarnos a nosotros, viles pecadores. Y ahí es donde nosotros decimos solamente gracias al Señor, gracias a nuestro Señor Jesucristo, es que podemos estar a cuentas con un Dios 3 veces santo. Santo, 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 el santo de los santos. Por lo tanto, vimos también eso, vimos su gracia, su misericordia, su amor. Vimos también atributos que emanan de la Escritura y que nos permiten entender que escapa a una naturaleza humana, ¿cierto? Dios no es con nuestras limitaciones humanas. El Salmo dice que Él no es como nosotros. Me refiero a su omnipresencia, por ejemplo. Él está presente en todos los lugares. Ahora mismo, ¿cuántas reuniones cristianas hay en este mismo minuto? Y el Señor está presente inmediatamente, simultáneamente en todas las reuniones. Y donde quiera que nosotros estemos, Él está ahí presente. Su omnipresencia realmente escapa a nuestra conciencia, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento, excede lo que es lógico para nosotros. Pero también Él es omnisciente, lo sabe todo. No hay conocimiento que esté oculto de su conocimiento, de su ciencia, de su intelecto, porque Dios como se revela como también como alguien que piensa, ¿no es cierto? No es una fuerza meramente, no es una fuerza cósmica, sino como alguien que piensa. Él tiene todo el conocimiento que nosotros nos podamos imaginar. Esa es la omnisciencia. Y también vimos la omnipotencia, ¿se acuerdan? La omnipotencia de Dios, es decir, Él lo puede hacer todo, no necesita ayuda, no necesita consejo. Y desde la semana antepasada estamos hablando de un tema que también es polémico, por decirlo menos, y que vienen sus debates desde que la iglesia nace, ¿no es cierto?, los primeros siglos,
el famoso tema de la Trinidad. Dios manifestado en tres personas, o realmente es un invento de un tal Constantino el Grande a partir del Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, usted lo sabe muy bien, y que se le ocurrió, ¿no es cierto?, y con todos los obispos que estuvieron participando ahí, porque él les convocó un tremendo, ¿no es cierto?, una tremenda convención ahí en Nicea, lo que actualmente es Turquía, hasta con viáticos, creo, ¿eh? ¿Ah? Algunos fueron hasta con licencia, a propósito. Bueno, desde ahí nacen muchas cosas que escapan a la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos decían que Dios era un ser, ¿no es cierto?, pero había creado a su Hijo, que es el Señor Jesucristo, de manera que Cristo es una creación de Dios, pero no es Dios. Otros decían que la Trinidad era una especie de modalismo, es decir, Dios se manifiesta en tres modos, a veces como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Pero ellos decían de ninguna manera existe este concepto de Trinidad. Pero vamos a la Biblia, hermanos, y descubrimos que ninguna de esas posturas es lo que enseña. Vamos a ver a través de los domingos que vienen que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, pero que conforman un solo Dios. Es muy difícil de comprenderlo, nuestra mente es finita y la semana antepasada lo decíamos. ¿Quién entendió la mente del Señor? Tenemos que partir de esa base. Y yo los quiero remitir hoy día nuevamente al capítulo número 6 de Deuteronomio, por favor, porque vamos a hablar de esta unidad compuesta. Porque si algo debemos nosotros comprender que la Biblia sí revela, es que este es un Dios compuesto. Es uno solo, pero está compuesto. De un pluralismo que es muy difícil explicar. ¿Se acuerda? Estuvimos analizando algunas ideas que se nos vienen a la mente, por ejemplo, como analizar un huevo. Cuando usted rompe el huevo aparecen tres partes, ¿cierto? Podríamos decir, mira, aquí se aparece la Trinidad. Tenemos la cáscara, tenemos la yema, tenemos la clara, y que no son tres huevos, sino que conforman un solo huevo. Pero aún eso no representa lo que es la Trinidad, porque si yo me encuentro con una cáscara, eso no es un huevo. Eso es una cáscara de huevo. Pero si yo veo al Padre, es Dios. Si yo veo al Hijo, es Dios. Si yo veo al Espíritu Santo, es Dios. Y que no conforman tres dioses, sino que un solo Dios. Por lo tanto, el huevo tampoco es fidedigno en cuanto a eso. El hombre ha tratado de explicarlo de diferentes modos. ¿Y qué hicieron los pueblos paganos? Sencillamente hablaron de politeísmo. Lo mostrábamos en unas láminas, ¿cierto? Las triadas en la antigua India, porque la cultura india hindú es muy antigua, es milenaria. Y nos encontrábamos con este texto, hermanos, que está en Deuteronomio 6:4. Vamos a poner atención porque es muy importante esto. Y vamos a hacernos parte de este llamado. Oye Israel. De la misma manera el Señor nos está diciendo a nosotros que oigamos, que escuchemos esto. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Hasta ahí. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ya lo dijimos, hermano, aquí es precisamente donde aparece esta unidad compuesta. Jehová, la palabra Jehová, ustedes la conocen, es donde en el original usted tiene un conjunto de 4 letras, 4 consonantes que no se pueden pronunciar. Entonces, el nombre de Dios es impronunciable, ¿cierto? Es lo que se conoce técnicamente, teológicamente, como el tetragramatón, ¿ya? Es decir, 4 letras. Entonces, ahí esa palabra que para nosotros, para nuestras limitaciones, yo en eso no estoy tan complicado en aceptar sea Yahweh o sea Jehová, el Señor sabe que somos muy limitados, ¿ya? Entonces, dice Jehová nuestro Dios. Esa palabra Dios ahí, no sé si se acuerdan, ¿qué es lo que es? Elohim. Es decir, en otras palabras, el Señor nuestro Dios, es decir, el Señor nuestro Elohim, es uno. ¿Y por qué esta expresión tan de advertencia al pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos paganos que tenían varios dioses, pero es como que el Señor les decía, Israel, no te confundas, todos tienen muchos dioses. Estuvimos viendo pasajes, ¿cierto? Incluso Israel llegaba a apostatar
y honrar al Señor, pero adorar a los dioses, a los Baales, imagínense. De modo que el Señor le advierte, el Señor, el Elohim, es uno, no son varios. ¿Y por qué esa lógica de explicarle, de aclararle, y también a nosotros? Porque precisamente Elohim, el sustantivo Elohim, es una idea de pluralidad de Dios. Ahí hay mucho debate, lo dijimos también. Algunos solamente se ciñen a decir que es un lenguaje majestuoso de Dios. Es decir, que no se puede interpretar de otra forma sino en un lenguaje majestático que se conoce o de majestuosidad de Dios. Pero nos quedamos la semana que vimos todo esto y vamos a recorrer algunos pasajes nuevamente para ver esta unidad compuesta. Por ejemplo, en Génesis capítulo número 1, versículo 26, que dice lo siguiente. Libro de Génesis, capítulo número 1, verso 26. Dice, entonces dijo Dios, esa palabra Dios es Elohim, el mismo que aparece en el versículo 1 también, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, este Elohim. Y mire cómo dice acá, esto es muy importante, Génesis 1, 26, entonces dijo Elohim, hagamos. Ahí nos detenemos, hermano. El verbo hacer está conjugado, ¿no es cierto?, con una pluralidad, en una pronunciación o en una conjugación plural. ¿Cómo es que Dios, podríamos decir que es singular, ¿cierto?, habla en plural? Por lo tanto, nosotros entendemos ahora, hermanos, que este Elohim es una pluralidad de Dios que es la base de nuestra creencia, que se va revelando a través de la Biblia y también en el Nuevo Testamento lo vamos a ver hoy día, y que es precisamente la Trinidad. Entonces tenemos base bíblica para creer que hay una pluralidad de Dios. Porque podría decir, entonces dijo Dios, haré al hombre conforme a mi semejanza y mi imagen, etc. No, hagamos al hombre, ¿cierto?, a nuestra, ¿quiénes son ellos? Yo una vez a un testigo de Jehová, ustedes saben que los testigos de Jehová, y lo comentamos, ellos provienen de una línea doctrinal de un tal sacerdote del siglo IV llamado Arrio, que fue precisamente condenado ahí como hereje en el concilio de Nicea, ¿ya?, en el siglo IV. Porque Arrio decía que Dios había tenido un hijo, es decir, Dios nunca, él decía que Dios no había sido Padre eterno, porque un padre, a propósito del Día del Padre, ¿no?, el padre no es padre sino hasta que tiene un hijo. Por lo tanto, osadamente Arrio dijo que el padre no es eterno, sino que hasta que engendró a su hijo. Y nosotros vamos a ver que la Biblia no enseña eso, que el Verbo estaba con Dios desde la eternidad, siempre estuvo con Dios, y aún más, que el Verbo era Dios. O sea, no era un Dios, sino que era Dios. Entonces, yo le citaba a este testigo de Jehová este pasaje, ellos creen en lo que enseñaba Arrio, y les decía, bueno, ¿cómo explicamos Génesis 1:26? Y dijo Dios, hagamos. Entonces él me decía, es que ahí Dios está hablando con su corte celestial, está hablando con los ángeles, con los seres celestiales, es decir, con su consejo. Y de repente yo pensaba, cuando me estaba hablando, y Romanos 11 cuando dice, ¿no es cierto?, que él no necesita el consejo de nadie. ¿Quién fue su consejero? Hay muchos pasajes, los Salmos, Job lo dice, ¿no es cierto? Dios anheló algo y lo hizo, punto final. No necesitó consejo, no necesitó una corte celestial. En otras palabras, es una idea humana para poder explicar esto. ¿Por qué no aceptamos mejor con la cabeza bien doblada, hermano, con la cerviz bien doblada, de que este Dios Elohim, que tiene en su esencia una pluralidad, es la base de nuestra creencia actual, que es la Trinidad, la triunidad, en donde hay un solo Dios, por supuesto. Aquí dice, no dice, dijeron los dioses. Entonces dijo Dios, singular, hagamos, plural, ¿se entiende? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los que se revelan a través de toda la Escritura. Si nosotros avanzamos acá, en el capítulo número 3 de Génesis, por favor, y vemos el versículo 22, mire lo que dice, Génesis 3:22, ya estamos en la caída del hombre, ¿cierto?, en la esfera del pecado.
Y dijo Jehová, ahí está el tetragramatón, y dijo Jehová Dios, Elohim, he aquí el hombre es como uno de quienes. De nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Aquí no está hablando en un lenguaje puramente majestático, sino que está hablando de una triunidad, de una pluralidad, que nosotros llamamos Trinidad. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, nuevamente vemos la misma secuencia, ¿cierto? En la oración. Y dijo Dios, no dice y dijeron los dioses, no, Dios es uno. Y dijo Dios, el hombre es como uno de ¿qué? De nosotros. Nuevamente se revela esta pluralidad. Ahora, antes de avanzar, ahí en Deuteronomio 6.4 lo vimos en una lámina. ¿Se acuerda cuando dice Jehová, nuestro Dios, nuestro Elohim, plural, es uno? Nos quedamos detenidos con esa palabra en hebreo que es Ejad, ¿cierto? ¿Se acuerda? No sé si usted se recuerda. Ejad nos revela precisamente lo que estamos ahora descubriendo, una unidad compuesta. Por ejemplo, si usted retrocede un poquito, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 21 en adelante, Génesis 2:21. Dice así, entonces Jehová Dios, entonces Jehová Elohim, hizo caer sueño profundo sobre Abraham y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios, nuevamente esa expresión, Jehová Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y mire esta expresión que después la repite el Señor Jesucristo y también lo leíamos la semana pasada en virtud de la celebración de nuestros hermanos que contrajeron matrimonio. Versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, subraya ahí, una sola carne. ¿Cómo una? Si son dos. Esa expresión una es la misma que aparece en Deuteronomio, ¿cierto? Capítulo 6, versículo 4. Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Ejad, que significa una unidad compuesta. Este es el misterio del matrimonio. Cuando usted se une a una mujer, ¿cierto? Y eso es muy importante. Hombre y mujer. Ahí está la lámina. Muchas gracias, hermano. Ahí está la lámina. ¿Cierto? Ejad. Uno. Unidad compuesta. Cuando usted se une en matrimonio, ustedes ya no son dos. Pasan a ser uno. Pero ¿cómo si somos dos? Yo tengo mis ideas, ella tiene su idea. ¿Ya? No, pues es que eso no es matrimonio. Tomemos el peso de lo que significa. Por lo tanto, vemos, hermanos, esta expresión de unidad compuesta y que comienza a recorrer la Escritura de manera sorprendente. Por ejemplo, ahí está muy bien, hermano, ahí amplió la palabra ejad, que es uno, unidad compuesta, que puede explicar lo que es Elohim, ¿no? Espero que se entienda, pero siempre hay que estar repasando porque no es algo simple. Mire, avance a Génesis capítulo 11, por favor. Si esto no es una doctrina tomada al azar, hay que prestar atención. Mire, por ejemplo, en Génesis 11, en la esfera de la rebeldía del hombre, porque Dios mandó al hombre que se multiplicara, que llenara la tierra, y ¿qué hizo el hombre? Como siempre, nosotros hacemos lo contrario. Se asentaron, se aglutinaron ahí en el valle de Sinar y comenzaron a hacer una torre. ¿Qué les gusta al hombre construir para arriba y después jactarse? Como la coronta que tenemos aquí en Santiago de Chile, ¿no? El Costanera. Usted ve del fondo, ¿no es cierto? Ve los edificios y la coronta al medio. Igual que Babel, ¿ya? Con estas construcciones fálicas. Disculpe que lo diga así, pero es la verdad. Y eso nos llena a veces de orgullo. El Señor no se agrada de esas cuestiones. Uno dice, no, yo voy a la ciudad de los rascacielos, qué lindo. Bueno, al Señor nunca le impresionaron ese tipo de cosas. Y fíjese acá lo que ocurre acá cuando los hombres estaban empecinados en construir una torre, que era una zigurat, una especie de pirámide, para contemplar los astros y obviamente adorarlos. Nos encontramos acá en el versículo número 7. Aquí está hablando Dios.
Veámoslo del versículo 6, disculpe hermano. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esta expresión, el pueblo es uno, es lo mismo que está pasando hoy día, que lo vamos a ver si alcanzamos en virtud de Juan 17. Cuando dice que ellos sean uno, no significa unidad universal, como lo ha interpretado el hombre, ecumenismo. ¿Ya? Pero aquí hay ecumenismo, en el capítulo 11 de Génesis. No quiero irme por otro lado, pero eso es lo que estaba pasando. Unidad para irse en contra de Dios. Eso sí que el hombre sabe hacer. Unámonos para ir en contra de Dios. Y el Señor, como lo sabe todo, dice, nada los hará desistir. El corazón del hombre empecinado en hacer su propia voz, su propia voluntad. Pero mire lo que dice el versículo 7. Ahora sí. Ahora pues, ¿qué dice? Descendamos. Jehová dice en sentido plural, descendamos. ¿Quiénes son estos que van a descender? Y confundamos nuevamente, otro verbo, confundir en plural, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Babel significa confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahí aprendemos inmediatamente de dónde salen todos los lenguajes, ¿cierto? Como la Torre de Babel. No sé si usted alguna vez ha tenido la posibilidad de participar con diferentes personas que vienen en diferentes latitudes. Yo una vez participé varias veces, pero siempre me acordaba de este pasaje. Esta es una verdadera Torre de Babel. Un chino por allá, un árabe, un de la India, un alemán. Era una cosa de loco, porque nadie entendía nada de esa cuestión. ¿Ya? Bueno, eso muy al margen. Pero lo que quiero señalar es que Dios se manifiesta de manera plural. Descendamos. ¿Cómo entendemos eso? Miren, para ser bien simple en esto que es complejo, saltemos rápidamente 700 años antes, aquí estamos hablando de miles de años antes, ¿no? 700 años antes de Cristo. ¿A qué libro sería? Isaías, muy bien. Vamos a Isaías capítulo 48, por favor. Isaías capítulo 48, vamos a dar lectura al versículo 16. Vamos a hacerlo bien simple en esto para ir avanzando. Dice en el versículo 16, después yo siempre le sugiero que lea obviamente todo el capítulo, pero no hay problema con lo que vamos a comentar en esta oportunidad. Dice acá en Isaías capítulo 48, verso 16, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Este no puede ser Isaías. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Este pasaje, hermano, es muy importante, muy contundente. ¿Ya? ¿Cómo quiero partir comentándolo? Primero, hay muchos pasajes de las Escrituras en que está escribiendo, obviamente, el profeta o el autor del libro, y que en medio del desarrollo de su narración uno descubre que no está hablando de sí mismo, sino que está hablando en sentido profético, mesiánico, que se conoce, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Salmo 22, escrito 1000 años antes de Cristo por el rey David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Perros me han rodeado. Estoy rodeado de una cuadrilla de malignos. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Se acuerda? Mi lengua se pegó a mi paladar. Ese no es David. Ese es un lenguaje mesiánico. Es decir, está 1000 años antes anunciando lo que ocurriría, y que así ocurrió, en la cruz de Cristo. De la misma forma, aquí Isaías no está hablando de sí mismo. Está hablando del Señor. Fíjese que aparecen las tres personas. El que es el protagonista de este versículo, lea usted, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió
Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí hay alguien que es enviado y dos que envían. ¿A qué se referirá con esto? ¿Cómo interpretamos esto? A la luz de la Trinidad es el Hijo que es enviado por el Padre y el Espíritu Santo. No podríamos interpretarlo de otra forma. Pero esto no tiene su base solamente en este versículo. Si usted avanza un poquito al versículo 61, al capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Muy bien, aquí nuevamente tenemos a alguien que es enviado, ¿no? Igual que el capítulo 48, que es ungido, que es señalado. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. La pregunta es ¿sobre quién? Yo creo que es la pregunta más lógica. Nosotros nos ponemos en el plano humano y podríamos decir, aquí se está refiriendo a Isaías. Isaías es el que está escribiendo. Pero nos encontramos que estos dos pasajes son mesiánicos. Es decir, que hablan y proyectan al Mesías prometido, a nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, bueno, ¿por qué está tan seguro de eso? Demuéstremelo, no por palabras, sino que por la Biblia. Mire, vámonos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice así. Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder de ¿qué? En el poder del Espíritu. No es su Espíritu, es el Espíritu Santo. A Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, versículo 16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio un libro del profeta, ¿cuál profeta? El profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, note, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año, ¿qué dice? Agradable al Señor. Note que el Señor deliberadamente nos cita el versículo 3 de Isaías 61, cuando dice, la segunda parte del versículo 2, disculpe, Isaías 61, segunda parte, dice, y el día de venganza del Dios nuestro, por una razón bien simple. Su primera venida, Él no venía a establecer su reino, Él venía a salvar, que es lo que muchos no comentan. Si para ser justo, Isaías capítulo 61, anótelo al margen ahí, es una profecía de dos partes. Primero, Él viene a salvar, viene a dar sanidades, por eso que Él hacía milagros, ¿cierto? Porque Él fue ungido, pero Él también viene a entregar la venganza de Dios, el día temible, terrible de Jehová, pero no ocurrió en su primera venida, sino que va a ocurrir en su segunda venida. De modo que Isaías 61, 1 al 2, tiene un cumplimiento parcial, la primera venida de Cristo, y un cumplimiento total en la segunda venida de Cristo. Pero lo quiero aclarar, pero no es nuestro tema. El tema es que el Espíritu de Jehová envía a este personaje que en Isaías 61 podríamos decir que es el propio Isaías. Pero el Señor cita este mismo texto en Lucas 4, indicando de sí mismo que era el Mesías, el ungido, eso es lo que significa Mesías, ungido, para predicar el año agradable del Señor.
Nuevamente tenemos las tres personas, dos que envían, uno que es enviado. No hay ninguna duda. Este Elohim es una pluralidad, indica pluralidad. No indica jerarquización de la Trinidad, como estuvimos denunciando un poco, ¿cierto? La falsa doctrina de la cuadri, ¿cierto? Dimensión de Dios. Eso solamente es querer explicar de una manera racional lo que realmente para nosotros es incomprensible. Porque anote por ahí también, Jehová es mi pastor. Salmo 23. Nada me faltará. Salmo de David. Y el Señor es el que dijo, yo soy el buen pastor. Es decir, el Jehová del Antiguo Testamento a su vez es el Señor Jesucristo. Sin embargo, acabamos de leer, el Espíritu de Jehová es el que me envía. En otras palabras, vemos una triunidad con las mismas características, las mismas prerrogativas. No son jerarquizaciones de Dios. Lo que debemos entender, y dicho muy de paso porque no es nuestro tema ahora, pero en la Biblia se revelan muchos nombres y calificaciones, por decir así, de cómo actúa Dios, cómo se categoriza en el sentido de, o se da una cualidad de su atributo hacia el pueblo de Dios. Por ejemplo, se le llama a él el Shaddai, que lo leímos la otra vez, que significa el Todopoderoso. No es que el Shaddai tenga una estatura respecto a otro, sino que es una característica de este Dios triuno, que significa Todopoderoso. También se le llama el Adonai, que significa el Señor. Los judíos llamaban, como no podrían pronunciar el tetragramatón, no le llamaban Jehová ni Yahweh como nosotros, sino que le llamaban el Adonai. Pero también le llamaban, por ejemplo, Jireh, el Señor Jireh. Significa que este Dios, cuyo nombre es impronunciable, es el Señor que provee todas las cosas conforme a nuestra necesidad y conforme a su voluntad. Esto está tomado la primera vez que se menciona ahí en Génesis 22, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿cierto? Y aparece esta expresión, el Señor proveerá, y proveyó, ¿no es cierto?, del carnero del sacrificio. Ahí aparece este Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová o Yahweh Rafa, que significa el sanador. Él es nuestro sanador. Y principalmente, como se oraba acá, la sanidad de nuestra alma. Es nuestro Señor, es nuestro sanador, Rafa, ¿sí? Jehová también se le llamaba Nisi. Nisi, que significa, Él es mi bandera, mi estandarte. La victoria está asegurada con este Señor Nisi. Mekadech. El Señor Mekadech significa el Señor santo, ¿ya? Que santifica, que nos ha santificado. El Señor Shalom, que significa el Señor de nuestra paz, ¿ya? Porque nosotros gozamos de una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, así que con toda justicia le decimos Señor Shalom, el que nos entregó esta verdadera paz. También nos encontramos con, entre otros, ¿no es cierto?, Jehová Sama, el Señor está allí, atributo, ¿no es cierto?, del Señor que estuvimos estudiando. El Señor Sabaoth, no sé si lo han escuchado, es decir, el Señor de los ejércitos, en este lenguaje, ¿no?, en que vemos a nuestro Adalí, nuestro capitán, dirigiendo los ejércitos, los escuadrones de Israel. El Elión, que también lo comentamos, el Altísimo. No significa que está en una jerarquía, sino que Él es el alto de los altos. El Roi, el Dios que me ve. El Olam, el Dios eterno. El Gibor, el Dios fuerte, etc. Eso quería comentar al margen antes que avancemos. Respecto, hermano, a tanto pasaje, porque es increíble la cantidad de pasajes que nos hablan de esta unidad compuesta. Vámonos al primero. Marcos capítulo 12, por favor. Nos quedan ahí sus 20 minutos todavía, hermano, ¿eh? Así que no esté mirando la hora. No, es broma. Capítulo 12 de Marcos. Es bueno apuntarlo esto, ¿eh? Porque después usted lo puede revisar en casa. Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante. Dice así. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar
y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esta es una buena pregunta para nosotros, ¿eh? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, note, la Shemá, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Dios que revela Deuteronomio 6.4, el Elohim, el plural, ¿cierto? Versículo 30. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sigamos leyendo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mire lo que le dice el Señor. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Este era un escriba. Algunos creyeron, creyeron al Señor. Acuérdense de José de Arimatea, acuérdense de Nicodemo, eran miembros del Sanedrín, de la alta casta religiosa, creyeron al Señor. Pero quiero hacer el énfasis en la unidad compuesta. La doctrina de Cristo es la misma que se revela en el Antiguo Testamento. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. Para que no nos confundamos de que son tres dioses o que somos politeístas. Ese es el énfasis que entrega este texto. Vamos a un clásico de los pasajes respecto a la unidad compuesta en esta Trinidad, que está en Juan capítulo 17, por favor. Dice así. Esto es lo que se conoce como la oración sacerdotal, en donde el Señor Jesucristo intercede por su pueblo, ¿ya? Porque el único que tiene la capacidad de interceder es el Señor, ¿ya? Nosotros no podemos interceder. Cuando alguien le diga, ¿puedes interceder por mí? No somos nosotros, no somos intercesores, no somos mediadores. Eso también es un lenguaje que se metió en la iglesia evangélica, ¿no? Vamos a hacer oración de intercesión. No existe eso, no puede ser. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede interceder y mediar es Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Que cada uno ore al Señor directamente a través de Jesucristo. Es que está tan arraigado ese concepto, ¿cierto, hermano? Ese concepto humano de que hay hombres que están más cerquitas de Dios. No, mi hermano, no se confunda usted, yo, todos estamos a la misma altura delante de Dios a través de Jesucristo. Así que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Cristo y si es conforme a su voluntad, Él va a oír. No necesitas ir a un hombre más santo que tú para que interceda, porque ese ministerio no existe. Es un mito también que hay que derribar, dicho muy de paso. Pero Cristo sí es intercesor. Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, note, que te conozcan a ti, ¿qué dice? El único Dios verdadero, es uno, es una unidad. Y a Jesucristo a quien has enviado. Este pasaje perfectamente por alguien que no quiere entender, porque no vamos a decir que no entiende, sino que no quiere entender la Trinidad, dice así osadamente, bueno, aquí está claro que Dios es uno y que Jesucristo no es Dios. Por algo lo separa. Pero cuando uno estudia bíblicamente, exclusivamente, aisladamente, ¿cierto? Individualmente al Hijo, descubre que hay algo que no calzaría entonces. El Señor es Dios. Acepta la adoración, lo vamos a ver, acepta la adoración, leía los pensamientos, declaraba su eternidad, declaraba su preexistencia, y hay algo también maravilloso, declara su soberanía. Eso no es de una persona normal o natural, sino que prerrogativas, atributos que le pertenecen privativamente solo a ¿quién?
solo a Dios. Por lo tanto, ¿cómo lo entendemos esto? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo. No lo entendemos como el Dios que envía a una criatura, sino que una unidad compuesta, porque Dios es uno, es Ejad, uno, o sea, varios que conforman un solo Dios. Versículo 4, yo te he glorificado, ¿qué dice? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Mire lo que dice, con aquella gloria que tuve contigo antes, es decir, declarando su preexistencia, antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Sí? Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Se acuerda de Isaías 48? El Espíritu del Señor me ha enviado. Dos que envían, uno que es enviado. La Trinidad es el Hijo el enviado. Por eso es muy importante separar lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin embargo que conforman un solo Dios. Quien murió en la cruz no es el Padre, sino que es el Hijo. Quien vino el día de Pentecostés no es el Hijo, sino que es el Espíritu Santo. Pero los tres conforman una unidad compuesta. Eso es lo que se pretende comentar. Vámonos a 1 Corintios, por favor, capítulo 8. Miren lo que dice acá, desde el versículo 1 vamos a tomarlo para el contexto. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, ese es el contexto, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Gran, ¿no es cierto?, enseñanza, lección para nosotros, para que nunca se nos dispare el orgullo, hermanos, que mora en nosotros. Versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Eso es lo que importa, que Él nos conozca. No tiene ningún sentido que diga, no, si yo conozco a Dios, pero Él te conoce a ti. Esa es la pregunta. Versículo 4, acerca pues de las viandas de las comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que dice, más que un Dios, nuevamente esa unidad. Versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, ahí está la pluralidad de los dioses, eso sí, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo, ¿qué dícele a usted? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Y qué más dice? Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Otro pasaje también que se entiende a la luz de la unidad compuesta que conforma la Trinidad. Porque esto también lo usan los testigos de Jehová. Y lo enrostran a uno, ¿no es cierto? Pero si el apóstol Pablo dice claramente que hay un solo Dios y un Señor, es decir, no es lo mismo. Pero vuelvo al mismo argumento. Cuando se habla de Jesucristo el Señor, no se está hablando de una criatura de Dios, sino que se está hablando de Dios mismo. Él mismo muestra las credenciales de Dios, que lo vamos a ver en su oportunidad, lo vamos a ver con más calma. Entonces, esta unidad compuesta que estamos aprendiendo, sobre la base de Deuteronomio 6.4, de este concepto de Elohim, oye Israel, es un asunto que nosotros debemos siempre agradecer al Señor que Él nos haya revelado todo esto. Pero no olvidemos, hermano, que el Señor, cuando habla de esa unidad compuesta, por ejemplo, dice, usted conoce este pasaje, Mateo capítulo 11, ¿no? Cuando dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces,
fíjese usted que ahí hay una jactancia, por decir así, de nosotros, pero una jactancia en el hecho de decir, no somos sabios y entendidos, sino que somos niños dependientes que no entendemos nada, pero el Señor nos la revela. Es decir, gracias Señor por habernos considerado en el grupo de los niños. Un niño no tiene capacidad de autonomía. Un niño depende de un adulto, ¿cierto? De la misma forma, cuando habla de que la revelación fue directamente a los niños, no a los sabios y a los entendidos, es un gran privilegio para nosotros decir, gracias Señor por haber estado en el grupo de los ignorantes, de lo que no es, ¿cierto? De la escoria del mundo. Porque ahí se glorifica al Señor revelando estas cosas. Pero a continuación dice, sí Padre, porque así te agradó. Bueno, si lo quiere buscar ya nos detuvimos ahí, ¿para qué estamos con cosas? Hicimos una estación intermodal. Detengámonos ahí, hermano, entonces un ratito, porque ya se nos fue el tiempo, ya retomamos la próxima semana. Mateo capítulo 11, verso 25, ¿no? Es lo que acabamos de decir. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Una de las preguntas que siempre me he hecho, ¿cómo es esto de que Él esconde las cosas? ¿Se da cuenta que no calza mucho en nuestra lógica? Pero Él se revela a quien quiera revelarse. Si debemos aceptar su soberanía, hermano. Eso es muy importante. Por ejemplo, uno dice, hay muchos enemigos de esta doctrina de la soberanía de Dios. No, el Señor es soberano, pero el hombre también lo es. Dicen algunos implícitamente. Es decir, el Señor es presentado y la criatura, ¿cierto?, decide creer o no. Pero usted ve que hay resistencia. Si usted no disfraza este mensaje en un disfraz humanista, la gente no acepta este mensaje. Pero si usted le dice, ven a Cristo y los problemas se te van a terminar. Tienes problemas económicos, ven a Cristo. Y la gente viene porque quiere solución a sus problemas. Pero si les dice, tú no puedes venir a Cristo si el Padre que envió a Cristo no te arrastra hacia Él. No, eso sí que es ofensivo. Eso no es el Evangelio y la gente no quiere aceptar eso, que es lo que vivió el propio Señor Jesucristo. Entonces aquí hay un asunto de revelación. ¿Y Él la revela a quiénes? A los que están despojados de todo conocimiento, como decía un famoso predicador neoyorquino del siglo XIX, Dios no envía vacío a nadie, a menos a aquellos que están llenos de sí mismos. Es importante venir a la congregación vaciándose de ideas, de filosofías, y leer lo que dice la palabra de Dios, y como lo leíamos el jueves, decir amén, no endurecer el corazón. Versículo 26, sí Padre, porque así te agradó. El agrado de Dios. Esta es la misma expresión en su equivalente hebreo que aparece en Génesis 1. Y vio Dios que era bueno, que era agradable, que era aprobado. Es decir, esto es lo que aprobó Dios, revelar a los niños. Por eso que estamos en una lucha, hermano, creo yo que estamos en una lucha hoy día mismo contra un espíritu de sábelo-todo que está inundando los púlpitos, ¿ya? Es un cerebro, ¿cierto? Una máquina que está tomándose los púlpitos para responder a las preguntas e interrogantes sobre la base del intelecto humano y no sobre la base de lo irracional que es la palabra de Dios. Cuando digo irracional es que a veces no podemos entender todas las cosas. Verso 27, este es el pasaje clave y aquí nos quedamos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Aquí hay una unidad compuesta. Ni al Padre conoce alguno sino ¿quién? Sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, soberanía, lo quiera revelar. Estos pasajes, hermanos, nos ponen en nuestro lugar. Nos ponen en nuestro lugar. Esto no depende de nuestra sapiencia, nuestro intelecto, sino que depende del señorío y de la soberanía de Dios. El que estemos entendiendo, mis hermanos, aceptando sumisamente de que Dios es trino, que si bien es un solo Dios,
pero en esa triunidad hay tres personas consustanciales, coeternas, ¿cierto? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que digamos amén a esa doctrina, es porque estamos en el grupo de los niños. En el grupo de los niños que el Señor ha estimado revelar el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra.